Bienvenidos una vez más al canal. Vamos a resolver este problema de examen de fluidos planteado en Ciencias del Mar. Dice que para saber la velocidad del agua en una tubería, empalmamos en ella un tubo en T. Este es el tubo en T, de menor sección. Si la tubería tiene una determinada sección, la sección es el área, es el área circular, el área del círculo, la superficie o el área, que es lo mismo. Entonces, esta sección aquí es menor. Y se ponen, dice, unos tubos manométricos, estos dos tubos, aquí el tubo A y el tubo B, y medimos la diferencia de niveles. A ver, ¿qué es esto? El agua discurre por la tubería, pero una parte del agua sube por este tubo hasta esta altura, mientras que por el otro tubo sube hasta esta otra altura. Interesante, ¿verdad? Las alturas son diferentes. Bien, ¿y qué medimos? La diferencia H' de niveles. La diferencia de alturas es H'. Entonces dice, sabiendo que la sección T, es decir, que el área de esta tubería es 10 veces menor que el área de la tubería por donde discurre el agua, calcular la velocidad del líquido en esta. En realidad, de acuerdo al resultado que aparece aquí, nos piden V1, que es la velocidad de una partícula del agua que pasa justamente por ese punto. Vamos a la resolución. Para hacer la resolución tenemos que hacer ciertas consideraciones previas. Primeramente, H' es esta distancia que marca el desnivel de líquido entre este tubo y este otro tubo. Cuando se nos habla de una T, es que esta conexión que hay aquí justamente es un tubo en T que va encastrado ahí, y entonces el líquido que va pasando a través de la tubería, una parte de ese líquido puede subir aquí. Ahora, aquí observamos una diferencia de niveles y vamos a tener que explicar a qué se debe esa diferencia de niveles. El agua que pasa por el punto 1 lo hará con cierta velocidad que le podemos llamar V1, mientras que el agua que pasa por el punto 2 llevará una velocidad mayor que le denominaremos Q2. Ahora explicaremos por qué esa velocidad será mayor. Para eso tenemos que tener claro el concepto de caudal. El caudal se define como el área por el módulo de la velocidad. ¿A qué área me refiero? Me refiero a un área, dado que la tubería es circular, el área sería un círculo, yo le voy a dibujar así un poco en perspectiva, un círculo en cuyo centro se encuentra el punto 1 por donde va pasando determinada partícula de agua. Entonces, esa área, la que corresponde a ese círculo, sería el área 1, mientras que aquí, donde está marcado como 2, tendremos el área 2, en cuyo centro se encuentra el punto 2. En los regímenes laminares como este, el caudal es constante. Entonces, ¿qué quiere decir que es constante? Que el producto A1 por V1 va a ser igual al producto de A2 por V2. Vamos a escribirlo. A1 por V1 es igual a A2 por V2. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva lo siguiente: si el área 1 es mayor que el área 2, para que se mantenga esta igualdad, la velocidad 1 deberá ser menor que la velocidad 2. Por eso esta velocidad es mayor que esta. Otra cosa que también sucede es que la presión en esta zona más estrechada, donde la velocidad es más grande, la presión es menor. La presión que hay en esta zona es menor que la que hay en esta otra zona. Entonces, al ser esta presión mayor que esta, justifica que la columna de líquido suba más de este lado que de este otro lado. También tenemos que tener en cuenta que la letra del problema nos dice que esta área 2 es 10 veces menor que el área 1. Entonces vamos a escribirlo. Área 2 es el área 1 dividido
10. Si esta condición de la letra la aplicamos a este resultado de la constancia del caudal, nos quedará que área 1 por velocidad 1 será igual al área 2, o sea, área 1 sobre 10 multiplicado por la velocidad 2. Podemos simplificar área 1 y nos queda una relación entre las velocidades del punto 1 y el punto 2. La velocidad del punto 1 es 10 veces más pequeña, esta velocidad es 10 veces más pequeña que esta. No se nota en el dibujo a escala porque no he hecho un dibujo a escala, simplemente he dibujado a priori las velocidades sin ningún tipo de criterio, ¿vale? Pero este resultado es muy importante. La siguiente consideración es que si tenemos un régimen laminar discurriendo por una tubería, nosotros tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli. Vamos a escribir aquí Bernoulli. ¿Qué es lo que establece? Lo que establece es lo siguiente. La presión en el punto 1 más la densidad del líquido por el módulo de la aceleración gravitatoria por la altura a la cual se encuentre el punto 1 más un medio de la densidad por el módulo de la velocidad 1 al cuadrado será igual a la presión en el punto 2 más la densidad por G por H2 más un medio de ρ por V sub 2 al cuadrado. Eso es lo que establece la ecuación de Bernoulli. En esta ecuación vemos que aparece H1 y H2, que son las alturas del punto 1 medio y del punto 2 medio con respecto a un nivel de referencia que debemos escoger arbitrariamente. Entonces, tenemos que elegir ese nivel de referencia con un poco de astucia. Por ejemplo, podríamos elegir el nivel de referencia horizontal aquí, ¿no? Pero ahí tendríamos una altura respecto al punto 1 o al punto 2 que si bien es la misma, es desconocida. ¿Qué tal si ponemos el nivel justito ahí en la línea media, por donde se encuentra el punto 1 y el punto 2? ¿Cuál es la altura del punto 1 respecto a esta línea? 0. ¿Cuál es la altura del punto 2 respecto a este nivel? 0. Por lo tanto, como H1 y H2 vale 0, estos términos los podemos eliminar y finalmente lo que nos va a quedar es que presión 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado será igual a la presión 2 más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Esta última expresión la he escrito aquí arriba y vamos a analizarla un poquito. Tenemos una relación entre V1 y V2 y por tanto aquí podríamos quedarnos trabajando solamente con V1, que es lo que queremos calcular. El problema es que no tenemos como dato ni la presión del punto 1 ni la presión del punto 2. Entonces, eso es lo que vamos a calcular ahora. El estudio de las condiciones hidrodinámicas de movimiento del fluido nos condujeron, aplicando el concepto de caudal, a esta relación de velocidades y aplicando la ecuación de Bernoulli a este resultado. Ahora vamos a tener que hacer consideraciones hidrostáticas, es decir, de líquido en reposo. Para eso vamos a considerar que este tubo tiene líquido que está en reposo en su interior y este tubo también tiene esta columna de líquido que está en reposo. Y hagamos una cosa, vamos a prolongar idealmente el primer tubo y el segundo tubo. Y vamos a considerar, dibujando en verde, todo el líquido que hay encima de esos puntos. Y teniendo en cuenta lo siguiente, para este tubo ideal, este líquido que está aquí, no está en reposo, porque está fluyendo, y lo mismo aquí, para esta partecita. Pero la cantidad de líquido permanece constante, es decir que
la presión que soporta este punto, que está aquí, es debida a la columna de líquido más la presión atmosférica, porque este tubo está abierto, así que no tenemos que perder de vista que aquí arriba tenemos actuando la presión atmosférica. Para ambos tubos tenemos la presión atmosférica. Entonces, vamos a escribir cómo podríamos hallar la presión que soporta el punto 1 y la presión que soporta el punto 2 en función de la ley fundamental de la hidrostática. La presión 1 podemos escribirla como la presión atmosférica más la densidad del líquido por el módulo de la aceleración gravitatoria por la profundidad a la cual se encuentra el punto 1, que es justamente h. Y la presión para el punto 2 la podemos escribir como presión atmosférica más densidad por G y por H segunda, donde H segunda es esta profundidad que estoy marcando aquí arriba. Como hay una relación que me permite vincular H segunda con H y H', ya que H segunda es igual a H menos H', podemos sustituir aquí y nos quedará presión atmosférica más ρ por G por H menos H'. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la ecuación de Bernoulli la presión 1 por este resultado y la presión 2 por este resultado. Y entonces nos quedará presión atmosférica más ρ por G por H1, por H, perdón, esto sería la presión 1 más 1 medio de ρ por V1 al cuadrado, y del otro lado nos queda esto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la propiedad distributiva, a ver qué nos queda, y tenemos que ver qué podemos simplificar. Podemos simplificar una vez que hemos hecho la distributiva. Presión atmosférica aparece a ambos miembros de la igualdad, ρ por G por H también aparece a ambos miembros de la igualdad, y finalmente nos quedará la siguiente expresión. Lo que podemos hacer ahora es, como queremos calcular, al sustituir V2 nos queda 100 por V1 al cuadrado. Vamos a poner esto aquí arriba ahora y vamos a agrupar términos para poder despejar V1. 100 dividido 2 me da 50. Vemos que la densidad ρ aparece en todos los términos, por tanto la podemos simplificar. Así es que agrupando términos y finalmente despejando V1 nos dará. Transponemos este término positivo al primer miembro y luego este término lo pasamos restando al segundo miembro. Ponemos como un denominador 2 por 50, 100 por V1 menos V1 al cuadrado, 100 V1 al cuadrado menos V1 al cuadrado me da 99, V1 al cuadrado dividido 2. Y despejamos. Para eso, G 9,81, H', que lo tenemos que pasar a metros, porque lo tenemos en centímetros, de centímetros a metro multiplico por esa a la menos 2. Este 2 nos va a quedar multiplicando y el 99 dividiendo. Y como V1 está al cuadrado, habrá que hallar la raíz cuadrada, con lo cual llegamos al resultado requerido. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse, compartan el vídeo con otros compañeros y así ayudamos a más personas. Muchas gracias.